Las niñas y niños tenemos derecho a decidir el Chile que queremos. Apoya candidaturas independientes que llevan la voz de la infancia a la constituyente. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que vayan a ver este segundo ciclo de Reflexiones Ciudadanas, ¿cierto? Y que bella la canción, la música, cuando dicen, ¿cierto?, que los niños y las niñas tenemos el derecho de decidir el Chile que queremos. Y de eso se trata estas conversaciones, que fíjate, Vinca, Rodrigo, este proceso de COVID, ¿cierto?, que nos ha tenido a todos encerrados, nos está permitiendo, en el marco también de esta campaña hacia una nueva constitución, desarrollar una cantidad impresionante de conversaciones, de diálogos con todo tipo de experiencias y personas. Y creo que eso va a generar una riqueza cultural, una riqueza también social y también temática. Fíjate que el otro día la sesión tuvo que ver con los niños con síndrome autistas, de espectro autista. Muy interesante, pero muy interesante, con mucha pregunta. Así que esta tarde, esta noche, o esta día en la mañana, vamos a tener una conversación tremenda con dos tremendas personas. En primer lugar, quiero presentar a Vinca Jackson. Vinca Jackson, por favor, saluda. Hola a todos. Desde acá un poquito lejos, feliz de estar esta tarde con Iván y con Rodrigo y con todos quienes estén. No veo cuánta más gente hay, pero en el minuto que lo vean, como decías tú. Yo me tengo que presentar. Claro, por supuesto. Ya. Bueno, yo soy psicóloga, soy mamá, soy activista, soy embajadora internacional por la reforma de los estatutos de prescripción para Child USA, soy profe, escribo, en fin. Y no me gusta mucho la palabra evangelio, pero si tuviera uno es la ética del cuidado. Así que de eso vamos a hablar también hoy con el Iván y el Rodrigo, que son como para mí maestros los dos, así es que yo voy a hablar poco y los voy a escuchar N. No, al revés. Gracias, Vinca. Bueno, me gusta esta palabra de activista. Yo creo que cada uno en su lugar somos activistas y necesitamos hacer mucho, pero mucho activismo, ¿cierto? Desde la academia, desde el trabajo en los territorios, desde el trabajo directo con los niños, con las niñas. Un poco también lo que ha hecho Rodrigo en su trayectoria, lo conozco hace muchísimos años, fuimos compañeros de trabajo. Rodrigo, buenas noches. Un gusto, gracias. Y por favor, preséntese acá. O sea, primero un gusto, yo sé que no está de más, pero Vinca, Iván, son años juntos y es una alegría, de verdad que sí, aunque estemos separados por ciudades y usos horarios, es una verdadera alegría poder conversar con ustedes. Así que eso es lo primero. No soy muy bueno con los currículum. Hemos trabajado con Iván, no sé. Trabajé muchos años con Paicaví. Es una escuela para mí. Es mi institución madre, de verdad. Es la que me formó, finalmente. Donde lo que más he aprendido de ahí, más allá de los centros universitarios o las investigaciones que uno puede hacer. Entonces, para mí es un gusto poder estar también con ustedes. No sé, Iván, si 10 años trabajando con víctimas, niños, niñas y adolescentes víctimas, 10 años trabajando con responsables de agresiones sexuales, los últimos años trabajando con adultos agresores sexuales, así que investigando instrumentos, creando test y una serie de cosas más. Y por supuesto, quizás
que en todos estos años he podido mantener una muy buena amistad con todos ustedes, así que nada, feliz. Qué lindo. Muy bien, partimos muy bien esta tarde, esta noche, me siento tan cómodo en este lugar, porque me parece de que una de las claves para construir, ¿cierto?, una sociedad sin violencia es que exista estos vínculos de confianza que hay entre nosotros. Yo creo que eso ya es muy potente, bonito, ¿cierto? Tremendamente emocionado de compartir este rato con ustedes, porque fíjense que esto va a quedar en la historia, porque estamos en un momento histórico, esta conversación va a quedar en la historia, va a quedar ahí, grabada, ¿cierto?, para siempre, y eso lo encuentro maravilloso cuando uno recorre libros muy antiguos, de 200 años atrás, de cómo alguien escribió ese libro en ese minuto. Sí. Eso van a decir después, 200 años más, cómo esta gente grabó estos programas, en qué momento histórico lo hizo. Sí. Y así que vamos a disfrutar también esta conversación. Sí. Comentábamos al inicio, ¿cierto?, de que la situación de los niños y las niñas en nuestro país históricamente ha sido compleja, con muchas situaciones de vulneración importantes a sus derechos fundamentales. Si bien es cierto, hay avances, pero en el último periodo y ya en el último mes en nuestro país hemos tenido casos bastante lamentables, ¿cierto? Lamentable y triste, que han ocurrido con los niños, en el caso de Tomás, Tamara y Tam. Y quisiera partir con una primera conversación, tú, Vinca, que hoy día estás viviendo en Estados Unidos y que estás viendo un poco más de lejos, o una mirada más, no distante, pero ya no estando en el país. ¿Cómo te llegan estas noticias? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué recorre tu cuerpo, tus emociones cuando te vas dando cuenta que esto está ocurriendo? Aclarar primero que no me he ido para siempre, por si acaso. Yo vivo entre hemisferios, vivo en dos hogares, entonces nunca deja de ser, y menos aún si es tu país, nunca deja de ser cercano a todo lo que ocurre. He estado viendo todas las noticias, me las he sufrido, y me las he sufrido de la misma manera, como en tono sostenido, hace mucho rato, incluso desde antes del estallido, que es como una marca histórica de un momento de ya no damos más como país, de una cosa del cuerpo y de la emoción, que es como un basta tan grande, con mucha preocupación y con lo mismo que decíamos en una carta que de hecho escribimos también con el Rodrigo y con la Michelle Tomás hace un tiempo atrás, que era a propósito de todas estas reflexiones tan, que por una parte uno entiende, tan desde el impulso, tan desde la redacción como apasionada del momento, a veces tan superficial también desde otros lados, sobre la violencia. No más violencia, y esta no, vas a condenar esta y no la otra, perdón. Y como esta violencia es peor que esta otra, y como con unos rankings de violencia y unos emplazamientos tan insensibles en el minuto en que lo que tú estás viendo es que se revierte lo que debería ser la ley natural, y es que nosotros los más viejos partamos antes que nuestros hijos. Cuando un niño parte, cuando un joven parte, cuando un papá joven también o mamá joven parten, y a propósito de eso escribimos la carta, porque fue en una misma semana que le habían disparado a un papá, si mal no recuerdo, en La Pintana, no me acuerdo exactamente, y un carabinero en la Araucanía también había muerto, y entre los dos dejaban en total solo a, no sé, 3, 4 niños. Entonces, era como, ¿hasta cuándo estamos en esto? ¿Hasta cuándo con las vulneraciones? ¿Hasta cuándo con esta violencia que yo de alguna manera siempre uso el ejemplo de Stranger Things, esta serie como ochentera,
donde hay como una suerte de monstruo y un experimento de ciencia ficción que se escapa de control, pero hay una imagen bien clara, que es como este pueblo y esta figura como roja y una suerte de araña encima, que está como devorándose este pueblo. Y yo siento que un poco así la violencia. Entonces, uno quisiera no alimentarla por ninguna parte, más aún tratándose a los niños. Yo creo que es imperdonable que ahora, con la información que tenemos, sigan ocurriendo las situaciones que ocurren. Acá estamos hablando, lo que tú mencionabas de Tomás y de Tamara, es bien extremo, porque son balazos, adultos con armas que en cualquier situación están disparando al aire o en persecuciones, como sea, y terminan siendo víctimas los niños. Pero cotidianamente tenemos entre 50 y 70 niños abusados sexualmente, un montón de niños que hoy día no vamos a saber bien que son golpeados también, porque se ha vuelto ahora un secreto también el tema del maltrato físico. Desde que se pasó la ley, estamos en un periodo de acomodo, y es todo el tiempo esto. Entonces, ¿cuándo nos vamos a decidir a cuidar? Yo ya estoy bien aburrida. De hecho, pensaba en la tarde, nos vamos a juntar a hablar, y era como, no sé, como, yo sentía que era como, vamos a hablar de, como si fuéramos cavernícolas y ya descubrimos la rueda y el fuego, y estuviéramos en unos 5 años después de eso diciendo, oye, deberíamos usar la rueda, el fuego, y esto te sirve, como, ¿really? O sea, todavía tenemos que hablar de esto con todo lo que sabemos desde la neurobiología, desde la psicología del trauma, desde los testimonios de sobrevivientes, todavía estamos hablando de esto. Nos hemos farreado oportunidades preciosas en años recientes para realmente haber dado el salto cuántico en el vínculo con la infancia, y esta es como la oportunidad que nos queda. Yo siento que si nos farreamos la Constitución, es como dediquémonos a la artesanía nosotros, con todo el respeto, que me encanta a mí la artesanía, pero no sé qué estamos haciendo acá, si esto no cambia con la Constitución, y por eso la fe en tipo, Iván, y porque te conocemos hace un montón de años. O sea, yo que soy sobreviviente de abuso, para mí fue reparador, aunque tú no tuvieras idea, ni nadie tuviera idea, cuando apareció Maicaví y Previf en aquella época. Y nadie hablaba mucho del tema y nadie quería saber, y uno estaba ultra callada también. Y qué alegría ver que había gente empujando esto, como tú y la Valeria Redondo, y después, bueno, Rodrigo, que fue parte de esa escuela. Yo he aprendido de ahí también. Entonces, yo espero que tú llegues a la constituyente. Jamás llegaría a ser trampa, pero onda quería buscar a la gente a la casa para llevarla a votar así. Yo no llevo la papá, le llevo juguito, sándwich, no sé, burra, ánimo. En Uber, los vamos a buscar en Uber. Eso, o te arrendé el micro, para que realmente uno sienta que hay una garantía de alguien que va a dar la pelea, y no solo por... El otro día Jorge Pacheco decía algo muy importante, y con esto termino, en una conversa sobre la comuna, y era, en base también a Tonucci, lo que es bueno para los niños, es bueno para nosotros. Una ciudad amigable para los niños sería amigable para nosotros, un transporte que los considera, que son bajitos, que se pegan en la punta de las sillas, de los bancos. O sea, las consideraciones a la niñez en la vida pública tienen un impacto no solo en el cuidado de los niños, sino también nuestro. Entonces, qué gran oportunidad. No es como que tenemos que ir a pedir limosna a la Constitución, oye, por favor, incorporen a los niños como sujeto de derecho. Es como de una roca en el pecho que podemos abordar el siglo XXI con esta mirada en la Constitución, luego que ya más de 30 países la tienen. Nosotros igual vamos un poquitito tardío. Gracias, sí, sí, yo me quería ya... sumar a eso. Sí, me parecía, porque, y quiero retomar lo que decía Vinca, quiero tomar ese hilo para dar cuenta de que, claro, uno se sorprende como frente a estos casos horrorosos de violencia, ¿verdad? Que son, que generan esta reactividad emocional que es súper importante, ¿verdad? Que salen los medios, pero se nos olvidan algunos elementos que son de violencia estructural en el país, y que los niños y niñas y adolescentes de nuestro país están continuamente viviendo. O sea, en Chile, según... Si miramos la CACEN, debe estar el 43,5% de las familias en Chile tienen un niño y una niña en el hogar. Hay fundamentalmente biparental y monoparental. Si uno mira esos números de la CACEN, el 13% de los
hogares, ¿verdad?, donde hay un niño, niña o adolescente, se encuentran en una situación de hacinamiento. Hoy en día. Hoy en día, el 17% de los niños y niñas están alejados de los servicios básicos. O sea, tienen que caminar kilómetros para ir al colegio, tienen que el banco, la biblioteca o cualquier elemento de los servicios básicos comunitarios están extremadamente lejos. El 6% de la población infantil está viviendo en contextos saturados medioambientalmente, o sea, están viviendo, respirando, tomando un agua completamente contaminada. O sea, son las cifras que me acuerdo, no las estoy inventando, son las que yo puedo repetir más o menos sin inventar un número, ¿ya? Pero redondeando. Y tenemos otro grupo importante de población infantil que se está integrando y están en peores condiciones, como tenemos en este momento algo así como 209.000 migrantes, niños, niñas migrantes que están, que ingresaron y que sabemos que existen. No sabemos la cifra negra, si es igual, mayor, menor, otros niños que han ingresado al país. ¿Y en qué condiciones se ingresaron en nuestro país? O sea, en trata de personas, si son, no sabemos. Y si está ese dato, yo no lo conozco. De esos niños bolivianos, niñas bolivianas, venezolanos fundamentalmente, y creo que Colombia es el tercer país. Entonces, donde además de estas vulneraciones que ya te estaba comentando, está la exclusión, el racismo, están una serie de otros factores que están afectando. Entonces, yo entiendo la pregunta que tú haces, Iván, sobre estos casos más emblemáticos, de estos casos símbolos de estos niños, pero por eso tomo el concepto de ética de cuidado y lo que bien dice Vinca, para retomar que hay violencias que están sucediendo sistemáticamente a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y que eso debemos tomarlo, no solo enfadarnos y corresponde enfadarse tal vez frente a una situación de la muerte de un niño o una niña, ¿está de acuerdo? Pero también debiéramos enfadarnos o mantenernos alerta y hacer frente a esto, que son fenómenos que llevan años y años operando. Quería sumarme entonces en ese sentido a esas palabras, no sé. Sí, sabes tú que a mí también me pasa algo, un poco lo que tú señalas, Rodrigo, Vinca. Mi pregunta recurrente, después de llevar más de 30 años trabajando con niños y niñas, y ver que consistentemente los datos duros de violencia hacia los niños y niñas no disminuyen, o la disminución es muy, muy poco significativa, ¿cierto? Estábamos hablando hace 20 años, solo para tener como referencia datos de UNICEF, ahí ustedes pueden aportar otros datos, ¿cierto? UNICEF se movía en el 75% y la última en el 70%. Es decir, y apareció en 2017 una investigación de la Católica, una encuesta longitudinal en primera infancia, aplicada a los cuidadores, en lo que señalaba la literatura, y el 62% señala de que un método de disciplinamiento son los malos tratos, imagínate. Entonces, aprovecho de lo cavernícola, haciéndole honor también a los cavernícolas, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y esa es mi pregunta, y no mi angustia, porque yo prefiero trabajar desde la esperanza. Sí. Pero me preocupa y me cuestiono también, ¿acaso tenemos que ser más activistas? ¿Acaso tenemos que ser mucho más imperativos en lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y los niños requieren también, y ellos también con sus opiniones hacernos ver a la sociedad en su conjunto la urgencia de hacer un cambio de paradigma o un cambio cualitativo en los tratos? Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llegamos a un lugar de esa naturaleza? ¿Cómo damos el salto cuántico que señalas tú, Vinca? ¿Cómo te lo imaginas, Vinca, Rodrigo? Parte tú también. Pero que está muy difícil. O sea, yo tengo la impresión, primero, que los cambios en Chile han sido extremadamente lentos. No voy a ser latero, ni me voy a poner profesor universitario ni nada, pero si uno mira los cambios del siglo XX respecto a infancia,
O sea, el surgimiento de la infancia como tal, propiamente, la idea del niño como una entidad, ni siquiera como propiamente tal, sino como no un adulto chico, que todavía lo tenemos, pero como una entidad, o como una prolongación estamos hablando de principios del siglo XX, ¿sí? Piensa, Iván, o sea, que entre 1912 y 1924, o sea, aparecen recién las normas de condiciones laborales para la infancia en el país, que regula las formas de trabajo más extremas. Los niños que trabajan en el carbón, las regulan, no las prohíben, las regulan. La ley de instrucción primaria, ¿cuándo aparece propiamente tal? 1920. O sea, tú tienes una primera gran ola de cambios institucionales sobre la infancia que abarca los primeros 20, 30 años de Chile, 1920 a 1930, y recién terminan de compactarse. O sea, la idea de esta educación universal para todos los niños y niñas, esta idea de cierto acceso a salud, la idea de la infancia como instancia se instala recién. Piensa que las primeras literaturas en Chile asociado a infancia, como ¿quiénes tienes? Gabriela Mistral, la Marcela Paz, Hernán del Solar, y todos esos autores son de mediados de los 50, recién, o sea, el tiempo, mira cómo va pasando muy lentamente respecto a infancia, a la noción de infancia, y que necesita una literatura especial, punto aparte el Peneca, tal vez, dentro de términos históricos. Si me pongo latero me cortan, ustedes me hacen un gesto así, me pongo muy fome. No, No, estamos bien, estamos bien. Y de ahí felices, te vais vamos década por claro. década. Estamos Y recién ahí vamos, comenzando porque esto dura 12 horas, así que vamos respirando. Sí, es una década por hora. claro. Claro. Entonces, En 2 y horas más después empezamos con el siglo XX recién, así que vamos tranquilos. y te vas sentando esta primera Claro. ola y te surge ya en los 80, 90 como una segunda ola que la doctrina de la Declaración, ¿verdad?, de los derechos de los niños y las niñas. Como recién empieza a aparecer, pero llevamos todo ese pedazo de la historia, que recién instalando la idea de que los niños no hay que golpearlos mucho, que piensa que la anestesia a los bebés también se instala muy tarde, porque a principios del siglo XX los bebés no se les daba anestesia para las operaciones o por muchos fenómenos, porque total se olvidaban. O sea, esa noción es la que estamos hablando. O sea, no sé, ya después podemos hablar, y ahí Vinca nos habla de trauma si quiere, pero partir con esos conceptos como que el dolor, ni siquiera el dolor es reconocido como tal en la infancia. O sea, estamos hablando de esos fenómenos. Entonces, hacia la Declaración de Derechos del Niño aparece como una segunda oleada, donde uno dice, ok, no hay que solo legislar sobre las condiciones mínimas de sobrevivencia de los niños, que es Chile hasta 1980, si tú lo quieres. O sea, no pegarle tanto para que no matarlo, que no trabaje tanto para no matarlo, darle acceso a salud como para que siga funcionando, porque necesitamos adultos sanos en términos para que trabaje. Pero la idea de que tienen derechos que son inalienables, que son propios, ¿verdad? Y que quiebra esta noción de que no basta solamente con que esté el piso mínimo de sobrevivencia para la infancia, sino que tienen derechos. Si bien es la segunda ola, si tú lo quieres. Estoy inventando, no sé si existirán esas olas, pero al menos en mi cabeza existen. Es una segunda ola, o sea, se puede ir un escalón más arriba. Y si tú me preguntas cuál sería para mí la tercera ola para mí sería hablar de la ética del cuidado. O sea, ya no solo la condición mínima, no solamente la condición de derechos, sino lo que viene después, sería la tercera ola, si pudiese existir esa tercera ola. No sé cómo lo ven ustedes, colegas. Totalmente. Yo estoy arriba de la tabla de surf así, aunque no, me tengo terror al mar, terror. Yo estaba entrando de a poco al mar, pero ya, vamos, Vinca, tú vamos ahí. Te toca a ti, Vinca. No, yo comparto plenamente el análisis que va haciendo Rodrigo y lamento que no tengamos más horas para ir década por década, de verdad, más allá de la broma, porque creo que en cada década pasan situaciones y nos vamos dando cuenta de cómo incluso las evoluciones para los adultos son lentas. O sea, se hablaba de cómo se regulaba el trabajo infantil. Pensemos que el derecho a la silla, no me acuerdo qué año fue. O sea, los trabajadores ni siquiera podían descansar. Entonces, todavía más desvalidos los niños, sin voz, sin ninguna representación. Y cuando los propios adultos
que están en el poder y que, por ejemplo, avalan o endosan una cuestión como la Declaración de los Derechos del Niño, después se olvidan, la dejan ahí súper monona para los afiches que todos tuvimos de Mafalda, etcétera, por año, ¡Ay, sí! de nuestro trabajo, y no Mm. se garantiza integralmente el respeto a esos derechos y su exigibilidad en tribunales. Entonces era como aquí tenemos esta súper declaración, pero no podemos ir a tribunal a exigir. Todavía no tenemos ley de garantías integrales, todavía nos hemos pegado unas medias vueltas, estuvo este tremendo desvío que jamás yo comprendí hasta el día de hoy, del Consejo de la Infancia, que cuando la ley de garantías integrales o de protección integral, que además ha tenido como no sé cuántos nombres, estaba en el Congreso y nos decían, senadores, tiene muchos defectos, hay que redactar varios párrafos, y a lo mejor habría que haberla redactado en un 90%, pero ya estaba dentro. Esa ley se vota con B larga a la basura, y se crea un organismo en cuyo decreto de creación dice es para redactar una ley de protección integral o de garantías integrales. Y medio Chile celebraba, si tú decías, realmente tenemos un problema de comprensión de lectura, porque esto no es ni una buena noticia, esto es un retroceso más. Y nos tomamos otros 18 meses. O sea, 18 meses en la vida de un niño no es como 18 meses en la vida de un humano. Y en 18 meses tú puedes tener un cáncer y empezar a sanar o verlo como se deteriora. Así que 18 meses y cualquier mes, yo creo que el tiempo humano, por eso el tema del derecho al tiempo, me va a desviar medio segundo, es tan importante. O sea, la vindicación del tiempo humano para no, a ver, parte con los niños, porque es un tiempo vital de construcción de identidad, de todo, pero para nosotros también. En todos los procesos, esta lentitud de la que hablaba Rodrigo, hablamos por años de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, siempre o fundamentalmente ligado a los adultos. Empezamos a hablar de lesa humanidad para los niños, niñas y adolescentes ya en los 2000. O sea, 10 años ya o 15 de democracia, y recién estábamos mirando lo que fue la vivencia para la infancia de ese periodo y de la vivencia para la infancia que sufrió crímenes de lesa humanidad, no para la infancia en general, que vivió como el tono de temor o de constricción o de represión o de menguas en la educación, en la cultura, etcétera, como resultado de un proceso de dictadura que vivimos de 20 años o 17. Y luego las otras infancias, de las que tampoco hablamos mucho, que son los hijos de personas de las Fuerzas Armadas, en toda esa época dictatorial. Porque hay mucha gente que cuenta, o sea, dependiendo del lugar donde sus papás o mamás de las Fuerzas Armadas estuvieran, de cómo se silenció la conversación en la casa, cómo se llenó de temor, de no vaya a comentar nada, del mismo modo que a nosotros en nuestras casas, muchas veces el abuelo nos decía no vaya a decir nada, no comente nada, nadie hable nada. También en otras casas, en la casa de los hijos de la niñez vinculada a las Fuerzas Armadas, había silencio, había resistencia, había sufrimientos de los papás o había sufrimientos de los propios niños, niñas que estaban viviendo otras situaciones, o hubo rebeldías adolescentes que fueron mucho más costosas a lo mejor que en otros hogares. Entonces, de la infancia de la dictadura ni siquiera hemos terminado de hablar, y de la infancia de la democracia hemos ido saltando generaciones como quien pasa, no sé, estaciones de tren, y eso no puede seguir siendo. Yo creo que la pregunta del qué cuida más, y no ahora el que cuida más o el cuidado, porque es como el cauce lógico en un tiempo de post estallido y durante pandemia, porque uno ya se da cuenta cuando alguien dice el norte del cuidado, y es parte de una consigna nomás y un discurso amoroso, y cuando es realmente así, desde consistencia que se han ido construyendo en el tiempo. Ahora cuidemos. No, yo creo que de verdad, a mí siempre me ha gustado hablar de cuidado y luego de abuso, porque nos debería quedar súper claro lo que es abuso a partir del estándar de vida vivible, digna para los humanos, niños y niñas. Pero claro,
a nivel del trauma, yéndonos por el otro lado, ya está bueno ya, o sea, es como decidámonos hacer, y hay una pregunta que dirime todo bastante fácil, temas presupuestarios, temas de política pública, cómo hacemos la preparación de quienes trabajan en el Estado y también en el sector privado, que cuida más. ¿Cómo tomo mis decisiones? Sé que hay un tema de, sobre todo, no podemos arreglar todo de un día para otro, no podemos sanar heridas que hemos ido acumulando y traumas históricos y traumas recientes, así de un día para otro. Es trabajo, efectivamente, lento y pausado también, y tiene su ritmo. La imprescriptibilidad demoró 12 años, pero, pero sí lo que uno esperaría de quienes están pensando las cosas, eh, y no solo las decisiones grandes del país, las decisiones cotidianas en el hogar, en cada entorno, es una deliberación que tenga que ver con el cuidado de la vida, con el bienestar y con lo que cuida más. Esa pregunta yo realmente quisiera verla y también un sentido de compromiso nuestro, porque yo ya como que, yo sé que Iván está desde la esperanza y yo también, believe me, creo que una de las mayores rebeldías en este tiempo es así como aferrarse a su esperanza y decir, no, igual vamos porque esto va a cambiar. Pero uno también se cabrea y se cansa y eso también hay que decirlo. Yo he visto no sé cuántos procesos ya eleccionarios en que hemos repetido, hemos estado con el Rodrigo, con Iván, en campañas de muéstrame su programa, sin niños no hay voto, pensemos que mi voto como mamá, como papá, como abuela, como profesor, quien quiera que tenga vínculo con niños vale por dos, porque los niños chiquitos, ni los adolescentes tampoco, no votan. Por lo tanto, si yo no pongo atención en lo que está pasando para ellos, ¿quién? Entonces, mi voto, en mi caso, tengo una hija chica, la grande ya vota sola. Mi voto vale por dos. El tuyo también, Rodrigo, vale por dos. El tuyo, Iván, por tres, y así. Y creo que eso se nos olvida. Y se nos olvida y vemos de repente manifestaciones y un montón de pliegos de peticiones donde la niñez no está. La misma educación sexual, que fue todo un tema el año pasado. Le preguntamos a los niños, a los adolescentes, a las niñas, que necesitaban conversar de eso. Yo veía unas publicidades que me daban ataque al pelo y que eran tan adultas, tan desde, yo estoy por la educación sexual integral, pero desde una mirada totalmente adultocéntrica y las trincheras que se armaron, fuera a favor o en contra, también muy adultas. Y para quienes era más importante contar con esto, por lo que significa, no estaban en la discusión. Entonces, me encanta, Iván, que tú estés conversando con jóvenes, y me imagino que lo seguirás haciendo una vez que salgas elegido constituyente, porque es cómo lo podemos hacer. Y a veces tienen increíbles ideas que podemos llevar a la práctica los niños, niñas y adolescentes, y otras tienen increíbles ideas que a lo mejor no podemos llevar a la práctica, pero que hay que escucharlos igual. Y lo mismo que decimos con los más chicos. Escuchar a los niños desde pequeños no significa que vamos a hacer todo lo que quieran. No, mira, no me voy a bañar más, no me, voy a salir en patines, voy a romper vidrio y voy a hacer mosaicos de vidrio y púa. O sea, no, pero van a escuchar cada cosa que quieran o piensen o les pase, o incluso sus silencios, porque eso también va guiando nuestras deliberaciones desde el cuidado. ¿Qué cuida más? Yo sería así llenaría los billboards y los letreros de ¿qué cuida más realmente en este minuto? ¿Qué cuida más cuando hay 500 ollas comunes? Y perdón que agregue eso que se me pasó en el periodo anterior, o sea, estamos en pandemia, hay 500 ollas comunes, hay niños que cada día en este minuto, antes de la pandemia ya está complicada su situación de alimentación, ahora lo está más, y no solo la alimentación, el agua. Hay comunidades donde no hay agua, donde se están haciendo colectas y rifas para que haya agua, porque no llega el camión y de repente desde las contribuciones de la comunidad y la gente y el colectivo llega el agua. ¿Cómo es posible? No solo que el Estado no esté ahí, si ya hemos visto cómo se ha portado el Estado en el último tiempo, entonces como igual un poco uno sigue pidiéndole cosas porque hay que pedírselas, pero es como esperar peras del olmo. Pero yo he visto a muy poca gente durante un año de pandemia, y perdón que lo señale, y tú se lo puedes contar a los otros candidatos, Iván, con los que lleve relación, pero lo hemos hablado.
poca gente preocupada de la zona de sacrificio, poca gente preocupada del tema escolar, del derecho a conectividad, de lo que ya estaba pasando el año pasado. Anticipamos la pandemia de trauma que se venía, lo que iba a pasar con abuso sexual, etcétera. Nadie, no se oye llover. El tema de la alimentación, sí, y el verano estuvo durísimo para las ollas comunes. O sea, admirable lo que han hecho las vecinas y vecinos, y mientras todo el mundo en campaña. O sea, y tú dices, pero a lo mejor mi lógica es doméstica, es simplona, pero en tu casa estoy segura, y en la tuya y en la de muchas personas que nos oyen, no estaríamos pensando en nada si es que está faltando el alimento, o está faltando la plata para ir al doctor, o para, en fin. Exacto, sí, no, yo creo que, bueno, hay un montón de temas, ¿cierto?, que tú colocas en la conversación, y a propósito de las ollas comunes, fíjate que la semana pasada estuve acompañando una olla común en Chorrillo, que es una olla común que levanta la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chorrillo, y fuimos a entregar los alimentos a las casas, porque hay muchas familias que no pueden llegar a la sede a retirar el almuerzo, y bueno, me encontré con cada situación compleja, angustiante. Me recuerdo un caso de un niño de 3 años que hace un año que no tiene luz eléctrica, porque el vecino, ¿cierto?, se enojaron ahí y nunca más le entregó luz eléctrica, andan con linterna. Pero imagínate un niño de 3 años en Viña del Mar, sin luz eléctrica 1 año. ¿Qué significa eso? Qué vulneración más grave, ¿cierto?, a ese derecho tan básico, o sea, tan más elemental no puede ser. Y otras situaciones tristes, como personas que están postradas en cama y que no tienen cómo sobrevivir, y gracias a la olla común están sobreviviendo. Y me hace mucho sentido, Vinca, cuando tú dices, bueno, estamos todos en campaña, pero mientras tanto, en la paralela, yo la próxima semana voy a estar con la olla común en Reñaca Alto, la gente está sobreviviendo con ollas comunes, en particular los fines de semana, donde hay más posibilidades, y lo paradojal, y porque me lo han dicho los dirigentes, los candidatos no van. Me han dicho a mí, usted es la primer candidata a la constituyente que viene a vernos. Y entonces, y porque tú vas en general, por eso además, o sea... Entonces hay una cosa preocupante, porque si estamos pensando en el nuevo Chile, bueno, sí, entonces hay que conocer, pues, y hay que ir a los territorios, hay que estar presentes, y sobre todo para ver qué está ocurriendo con los niños y las niñas. Rodrigo. Sí, solo una cosa, solo una cosa dentro de lo que estaban diciendo la Vinca, ¿sí? Y me sumo también a lo tuyo, porque me quedé pensando lo que estaban diciendo, y es tan fuerte el tema de la invisibilización de la infancia que cuando aparece solo para como instrumentalizarla, digamos, le sucede una desgracia a un niño y se usa esa desgracia para aumentar las penas en algo, como control social. Pasa algo con niños acá y allá, y se utiliza, no es por la infancia, seguimos como país, y ahí retomo también esto que tú decías, ¿por qué no bajan los indicadores de violencia? ¿Por qué no bajan los indicadores? Porque seguimos sin ver a la infancia. Y cuando aparecen en pos de otros objetivos, no por ella misma, y ahora aparece porque está este proceso constituyente, ¿verdad? Y ahí hay un elemento súper importante que yo creo que hay que instalar de todas maneras, es el mecanismo de representación de los constituyentes, en términos de que no se van a encerrar en un palacio, ¿verdad?, a decir yo represento A, sino que voy a seguir dialogando con el mundo social. Recoger lo que los niños y niñas y adolescentes tienen, y lo llevo, y lo discuto, y lo llevo. Yo creo que ese mecanismo tiene que estar presente, o sea, todo el rato. No es solo decir yo soy representante de las mujeres, de los hombres, de los niños, y luego me encierro, y mis ideas, tiene que llegar a una forma en que yo sea constituyente, y sigo hablando, y retomo lo que los niños y niñas y adolescentes, y lo plasmo en este otro espacio. El constituyente también tiene esta función de traer el mundo social, las necesidades de los niños y niñas, y plasmarlas, no decir yo me las sé. Entonces, ese es un mecanismo que
tan central porque si no volvemos al tema de la infancia borrada para hablar simplemente instrumentalizada. Es un pivote para otro tema. Y vamos pivoteando, hacemos consejos de infancia, hacemos todos pivotes para otros temas, Así que Exacto, sí, para muy mí bien. me pasa eso, no sé. Bien, hemos avanzado rápidamente en este programa, que quedan solamente 20 minutos. Quienes quieran hacer comentarios o preguntas, por favor, aquí viene una pregunta al panel, Salvador Arredondo, no sé si alguien lo conoce. Pero No, sí, Salvador de San sí, Antonio. Sí, ese es Salvador. Claro. sí, ¿Sí? pero esa es una foto como joven, ¿no? ¿O está igual? Exacto. Qué malo. Sí. Salvador pregunta, ¿cuál creen que es el principal desafío constituyente en la infancia? ¿Se puede redactar una constitución donde los derechos de los niños sean centrales? ¿Qué hace falta? Vinca. Voluntad Vamos a hacer política. una vuelta más rápida ahora porque está quedando poco tiempo. Voluntad, eso falta. Voluntad y eso significa que tenemos que elegir constituyentes, que sepamos que van a empujar eso dentro de la Constitución, que obviamente no van a ir a hablar de pura infancia, sí, van a tener que pensar en muchas cosas ustedes, hablar de no sé, el Chile de 100 años más también, pensar el de 50 años más, energía, tributo, justicia, educación, salud, todo, pero yo diría como que veamos en quiénes podrían realmente apostarse a una constitución que cuide como línea central, que las decisiones que se oriente desde ahí y que pueda persuadir y tender puentes, porque ahí no queda otra. Yo en eso te veo también, Iván. Yo creo que para que sea central la niñez en la Constitución, tiene que haber gente adentro que le empuje, pero que además no salga corriendo con los carros, ni sea un egomaniaco, que puede ser, y que tenga la humildad y la buena voluntad y la profunda convicción de que tiene que también tender puentes para lograr, como un poco lo que pasó en Derecho al Tiempo, que todos estén de acuerdo en que se pongan los niños como centrales, y no solo como centrales, sino que como prioritarios. Como dicen otras constituciones, en momentos de crisis o en general, incluso los derechos de los niños van a prevalecer sobre otros porque son los más indefensos o los más necesitados de protección. Muy bien, Rodrigo, ¿cuál es tu...? O sea, claro, yo quiero retomar ese tema de que el reconocimiento expreso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución es un paso, pero no lo es todo. O sea, plasmar estos elementos de garantía expresamente en una hoja, cualquiera, yo tengo una hoja en blanco aquí, en Chile somos legalistas, puede quedar en esta hoja. O sea, estos elementos tienen que estar presentes en todos los componentes de la Constitución. O sea, toda la Constitución tiene que tener este enfoque que está diciendo Vinca, cómo cuidamos. Y lo quiero retomar justamente. Cuando se discuta el agua, cuando se discute, por ejemplo, algo tan abstracto a veces para la población y que te va a tocar probablemente a ti, Iván, es como, ¿cuál es el rol del Estado? Como es un garante de derechos. El Estado opera bajo el principio de subsidiariedad, como el que tenemos ahora, porque fíjate que si el Estado opera y permiten que pase eso, por ejemplo, los que participan, un Estado que es subsidiario, entonces son los privados los que se encargan de cuidar a la infancia y mantenemos la estructura actual del Estado y del Sename. Si tú me dices que es un Estado subsidiario, entonces mantenemos un montón de estructuras iguales donde solamente el Estado le aporta a los privados para que estos trabajen. Pero si hablamos de un estado de bienestar o de un estado social de derechos o un estado que cuida, eso tiene que estar en todas las normas. O sea, Iván vaya a tener que, o cualquiera de los que estén trabajando en infancia, tomar la ley sobre energías o la Constitución sobre energía, y decir, ¿y esto cómo afecta a los niños? ¿Cómo afecta a la gente en general? Que sea energías sucias, sean contaminantes, no contaminantes, cuando viene la propiedad del agua, ¿y esto qué implica? O sea, todo el rato pensando, no es solo Fíjate, como eso. Es interesante, Rodrigo, porque una cosa que yo escribí hace un tiempo, una columna de opinión, el desafío que tenemos como país, ¿cierto? Tiene que ver con que yo me imagino de que la pregunta final en cualquier tipo de decisiones públicas, de política pública, de la nueva Carta Fundamental, la pregunta final que nos tenemos que hacer todos
en la sociedad, si esa decisión, cómo va a afectar la vida de los niños y las niñas. Y fíjate tú que cualquier decisión de cualquier naturaleza, uno puede hacerse esa pregunta. Y si tú te haces esa pregunta, entonces el país va a ser diferente. Porque yo siempre, a mí me llega muy, muy de cerca, bueno, muchos temas, pero una cosa que me parece que es insostenible como sociedad es que los niños, las familias tengan que hacer colectas públicas, ¿cierto? Para reunir los fondos para el medicamento que le va a salvar la vida al niño o le va a cambiar la calidad de vida del niño. Eso no puede seguir ocurriendo. No. Es decir, no necesitamos una nueva constitución para que la clase política, ¿cierto? Y el gobierno de turno tome una decisión ética. Exacto. Que diga, oye, a partir de mañana no puede haber un niño sin la medicina oportuna y sin los cuidados oportunos, porque ¿de qué país estamos hablando cuando son cosas pero es como mínima de dignidad humana? Entonces, eso a mí en realidad me genera muchas complicaciones. Y a partir de este elemento quisiera que avanzáramos en el tema de esto como de la ética del cuidado, ¿cierto? Que la Vinca lo ha ido desarrollando tan bien. Empezar a dibujar qué es lo que es la ética del cuidado, cómo nos imaginamos esa ética en este nuevo Chile, ¿cierto? Rodrigo también ha trabajado en esa temática y vamos avanzando hasta llegar en 14, 15 minutos más al momento del cierre. Así que yo lo voy a ir ahí ahora haciendo un poquito más... No, todo rapidito. Claro. Dale nomás, Vinca, dale tú, Tomás, usted es la que sabe. No, después las vamos a tomar las preguntas al final, ya, para que cada uno tenga un tiempo. A mí me encanta lo que dijo el Iván recién, porque tiene mucho que ver con lo que es primario y esencial en el cuidado como una ética. Y como una ética significa como un lente con el que mirar y con una suerte de brújula o de mapa para ir tomando decisiones que sean favorables a la vida, no favorables a la muerte. Es muy contraespecie eso. O sea, ¿qué queremos como mamíferos o como humanos? Vivir y vivir de la mejor manera posible. No pensamos todos los días, no despertamos todos los días, ojalá hoy día me muera y me atropellen y me dé una enfermedad terrible, fulminante. No pueden quedar niños a su suerte o a su muerte, a merced de... Creo que esa es una pregunta vital la que dijo Iván. ¿Vamos a dejar morir niños por falta de plata? O sea, ¿la salud es universal o no? ¿Todas las vidas de niños y niñas son bienvenidas? Esa es una pregunta central de la ética del cuidado. Y el Rodrigo hablaba de un estado... Vinca, de inmediato, pero ¿sabes lo más grave aún? Es que los tomadores de decisiones, ¿sí? La clase política, están dispuestos a dejar morir. Ninguno hace una conferencia de prensa para decir, oye, córtenla, ¿por qué tenemos que hacer al niño hasta llegar a los 1.500 millones de pesos? Oye, Estado de Chile, coloque el dinero que corresponda para que esa familia y ese niño deje de sufrir y todas las demás familias que están en la angustia de tener niños y niñas en estados complicados de salud. ¿Para qué hablar de las enfermedades raras que se les llaman? O sea, la enfermedad rara. Sí. Ahí están en el peor de los mundos. Entonces, disculpa que te haya interrumpido, pero quería comentarlo. Y a cualquiera de nosotros, yo tampoco entiendo por qué no han puesto el grito en el cielo, y cuando ha dicho la propia Concertación, que de los 30 años de democracia ha tenido los más, o sea, claramente la balanza así, la mayor cantidad de años, es que la derecha, es que aquí, es que allá. Ok, si la derecha o lo que fuera era una restricción, denúncialo, anda a la prensa, dilo, suma a la gente, reparte papeles mimeografiados en tu casa. Cuando uno quiere algo, el que de verdad yo creo que lo declama a los cuatro vientos, o sea, un poco como lo que ha pasado con el tema de abuso. Y entonces para mí no es como mucho una excusa, y espero que realmente estén haciendo una introspección al respecto, pero la pregunta central de, ¿son todos los niños y niñas bienvenidos en esta vida? ¿Los vamos a cuidar a todos por igual? O si no, sinceremos que vamos a dejar a morir a algunos, y ni un político quiere decir eso, yo creo. Yo creo que es más, no es solo que no lo quieran decir, yo creo que llevados a la pregunta estarían de acuerdo en que ni un niño puede morir por esa razón. ¿Usted tiene dinero? Sí, usted no, entonces no. Es una cuestión brutal
o sea, no da ni para época paleolítica. Yo creo que nunca, ni siquiera ahí se habrían tomado esas decisiones tan brutales partiendo recién la vida. Y lo otro, lo que decía Rodrigo, y que creo que es importante ir clarificando que cuando hablamos de un Estado capaz de cuidar, estamos hablando de un Estado sensato, inteligente, moderno, alineado con la vida, no con la muerte y la destrucción, no con un Estado, como el viejito pascuero, ¿cachai? Porque siento que de alguna manera desde los oídos liberales, lo que se oye cuando nosotros decimos un Estado que cuide, ¿ya? Que tome su rol, el que tuvo alguna vez entre intereses de así la codicia desatada y la protección de las personas, entonces el Estado era un mediador, o un muro de contención, o un puente, o algo que mullía, nutría, iluminaba, defendía, nada, o sea, absolutamente nada. Y cuando uno dice, oiga, Yuju, vuelva a tomar, por favor, este rol, no es desde un lugar paternalista, ni caritativo, ni lastimero, ni nada. Es desde un lugar ad hoc a este milenio, al siglo XXI, a los riesgos que igual enfrentamos como humanidad, y ser mamífero es también tener las orejitas de ciervo paradas, así como hay peligros reales como una pandemia, peligros reales como los populismos, como los totalitarismos, como, o sea, uno mira así como cosas que creyó bien abandonadas en la historia y las ve como ahí cerca, y frente a eso, ¿qué hacemos? Otro tipo de organización, y creo que por ahí va la mano del cuidado, y bueno, el filósofo colombiano Bernardo Toro lo dijo muy claro, o cuidamos o perecemos. Entonces yo creo que como queremos vivir, cuidamos. Y cuidamos en temas clave. Alimentos, agua, o sea, la nutrición de la vida, colaboración y un tipo de interacciones win-win que nos permitan, y win-win, winner, no, o lo menos plus posible, que nos permitan ir avanzando de la mejor manera, como tú decías. ¿A quién impacta esto? ¿Cómo le impacta? ¿Cuánto podemos esperar? ¿Esto puede esperar? No, esto no puede esperar. Lo de la salud no puede esperar más. Otras cosas, sí. Y lo mismo hacemos en las casas. Muchas veces decimos, esto es prioritario ya. Y todo lo otro, hay una gotera, hay aquí, hay allá. No, esto espera, porque no nos vamos a morir con una gotera. ¿Cuál es la prioridad? Y sin duda la prioridad deben ser siempre los niños y las niñas. Rodrigo. Y el cuidado de la vida, sí. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que estamos conversando en este rato? Sí, o sea, estamos en una situación donde un país donde los niños y niñas no valen lo mismo, donde ser niño o ser niña tampoco vale lo mismo, donde la maternidad se castiga, donde ser niña se castiga. Cualquiera que tenga hija sabe que el plan de ISAPRE, por ejemplo, sale mucho más caro si tienes una hija que si tienes un hijo. O sea, y es bastante la diferencia en valor. Y hasta el día de hoy, aunque esté encubierto de otra forma, sigue siendo un elemento central. Entonces, el cuidado se constituye como una categoría central. Y eso ya lo dijo la Vinca muy bien, es un modelo de convivencia. Finalmente la pregunta de la Constitución, porque ¿qué es una Constitución? Yo creo que ya debe haber entrevistado gente que la Constitución lo que hace es regular ciertos modos de convivencia, cómo queremos estar juntos. Hay constituciones que son maximalistas, la chilena es maximalista, es enorme, hay constituciones mínimas también, muy cortitas, porque lo que regulan son modos de convivencia, cómo vamos a estar juntos. Nuestra constitución actual está diseñada y pensada de cierta manera para que estemos juntos pero no revueltos. Y hay algunos más humanos y otros un poquito menos, y algunos son carne de cañón, ¿verdad? Entonces, hay un elemento central sobre el cuidado ético como categoría central de convivencia. Es un modo, un paradigma, una forma de entender la relación con el otro. Hay una palabra, yo ya no me acuerdo el autor, ya estoy cansado ahora, pero que hablaba justamente cuando hablaba de la ética del cuidado, y me acordé mucho de la Biblia cuando la leí. No me va a salir igual, pero algo así como que decía que la ética del cuidado finalmente es que se reduce a que cuando amamos, cuidamos. Y que cuando cuidamos, amamos. Y da cuenta un poco de este componente del modo de estar juntos y de relacionarnos, ya sabes. Y por eso es una ética que va un poco más allá de lo humano, en términos, sino que involucra el medio ambiente, el contexto. Es una perspectiva, y por eso es un paradigma que es mucho más ecológico. Lo humano, la convivencia, pero la convivencia en relación al medio ambiente. No existe lo humano
si no cuidamos el agua, si no cuidamos los bosques, si no cuidamos a los animales, que son partes de... Entonces es un elemento que yo creo que es central y que se tiene que estar incorporando, creo yo. Y ya, queda poco tiempo, ya sé, después me corto, me autocensuro. No, tranquilo. Vamos a ir a un corte publicitario. Te imaginas cuando ya nos vaya muy bien. Vamos a ir a tener, nos va a patrocinar, por ejemplo, Protejamos a los Niños. Algo así. Oye, vamos a leer algunos comentarios. Una pregunta, dice la Pamela: hola Iván, soy Pamela, la amiga de la infancia de la Mané. Muy bien, hola Pamela, éxito en todo este desafío. Gracias, hola. Pamela. Camila, no sé si la conocen, Camila. Hola, muy buena conversación, dice la Camila. Gracias, Camila. La Carla, excelente, buena conversación. Muy bien, gracias, Carla. Claudia, excelente espacio para reflexionar en temas tan relevantes por nuestro país. Saludos a Rodrigo Venegas. A Claudia. Muy bien, gracias. Me acordé. Leonardo Boff, muy bien. Claudia, ¿alguna pregunta? Por ahí leí Anubis. Gracias, Anubis, por la pregunta. Ella, ¿qué opinan del alto suicidio adolescente? ¿Quién quisiera tomar esa pregunta? Uno que la tome para que entremos después ya a la vuelta final. Salvo que los que están viendo quieran que sigamos. No quieren nada. No sé, Rodrigo, yo creo que tú la tomas. Yo lo único que voy a decir es que pensemos que los niños en las situaciones más traumáticas, tanto de catástrofes naturales como de situaciones de vida terribles que viven, los niños generalmente la pulsión, el impulso, el empuje es a vivir. Niños que han sobrevivido a naufragios, incendios, guerra, situaciones de secuestro, de tráfico, de todo, en distintas maneras expresan en su testimonio cómo querían salir vivos de ahí. Yo no me quiero morir, ¿qué dice? A mí la pregunta es, ¿qué está diciendo de un país y de nuestras formas de convivir y de tratar a los humanos más chicos que vienen llegando, el que estemos con estos índices de suicidio? Porque Chile y Corea son los únicos, por lo menos hace un par de años atrás, no es que tengan el suicidio más alto de todo el planeta, pero son los dos únicos países donde, lejos de disminuir, que la tendencia de otros países tengan harto o tengan más o promedio, es ir bajando de a poco. Son los únicos dos países donde aumenta. ¿Por qué? Donde estaba aumentando. No sé si tú tienes datos más actuales, Rodrigo, pero eso dice mucho, o sea, no es Yemen, ¿ya? Donde está terrible en este minuto. No es Myanmar, Burma, lugares donde están ocurriendo atrocidades máximas. Es Chile. Es Chile en democracia y tenemos los índices de suicidio no solo de adolescentes, sino que infanto-juvenil y de niños chiquitos sabiendo o haciendo cosas con una cierta intencionalidad, como informó el Instituto de Toxicología en algún momento, que tiene que ver con la muerte. Sí, y la muerte como finalmente, y lo encajo con dos elementos que ahí dejó la Vinca como pregunta, no la pienso responder, yo creo que es complejo en 2 minutos responderla, pero sí tirar 2 ideas, creo, 3 tal vez. Una, la muerte es una expresión, es un grito, la muerte dice algo. Cada adolescente que se nos muere por un suicidio es un adolescente que nos está gritando a todos nosotros la soledad, el abandono que siente. Es contra natura suicidarse, en el sentido de que no hay forma de que eso sea, como bien dice Vinca, pero cuando eso es externo, uno tiende a sobrevivir, porque le encuentra sentido interno. El suicidio es una forma de encontrar extremo, de encontrar sentido a algo, al sufrimiento, al dolor, decir, pero con mi muerte esto se acaba, es dar sentido no sé si es dar sentido a un sufrimiento de un nivel tolerable, porque cuando yo sé que son los en Congo, cuando me raptan y me llevan, yo sé que ellos son los malos, yo sé que van a traficar, y yo puedo darle sentido de sobrevivencia porque yo estoy aquí y ellos están allá.
la muerte de un adolescente es una tragedia planetaria, porque es que con mi muerte doy sentido y mando un mensaje. Y es horroroso, es horroroso. Y tiene que ver con, y por eso corto, no lo quiero extender porque sé que hay más preguntas, pero y tiene que ver también con los niveles de calidad de conversación de los padres con los niños en una sociedad donde los padres trabajan hasta las 6, 7 de la tarde, 8, se van a las 6 de la mañana, se toman la locomoción, cualquier ciudad grande, Concepción, Santiago, Valparaíso, está conurbado, o sea, Telimache, hacia allá, todo eso es ciudad y te demoras un mundo en llegar a cualquier parte. Tan solos, el nivel de soledad de los chicos es enorme. Entonces, ¿a quién le hablo del bullying? ¿A quién le digo que me están molestando por temas de diversidad sexual, por temas de lo que sea, da lo mismo? No están los papás están cansados. Y no es culpa, por eso no quiero culpar a los padres, porque a veces la sociedad es como, inmediatamente la primera respuesta social es culpar a los padres, como no tuvieron, como no supieron, como no se dieron cuenta. Los padres están tan cansados como los mismos hijos, y quizás ellos también han pensado en que si me borro y si no estoy, y si tengo un seguro de vida y así los dejo bien a todos por un rato, los papás también lo están pensando, ¿no? Porque es una búsqueda de sentido interno con tu autoeliminación. Hasta ahí. No quiero continuar. Da para más, la verdad. Sí. ¿Enrique, querías agregar algo? Sí, y concatenando también con lo de Rodrigo, yo creo que hay efectivamente situaciones que tienen que ver con incluso trastornos psicológicos, que volvemos al tema de la salud, la falta de atención, el no acceso, lo cognitivo, el valor de la terapia, y otras situaciones que son reactivas también a otro tipo de tragedias y que hemos estado viendo harto en los últimos años. Y ahí es donde uno siente que, claro, los papás reventados, los profesores sobreexigidos también, o sea, un burnout que ahora en pandemia ya, o sea, se salió del termómetro, o sea, ya no hay cómo medirlo, y una sociedad que te está contando una historia donde te encuentras como adolescente, ¿ya? Porque es como estudia, rinde, tienes que encontrar un trabajo, el tema del mérito ya se fue, ya cachamos que era gaslighting, los adolescentes se dieron cuenta, o sea, no es mientras más esfuerzo haga, llegarás lejos necesariamente, tendrás la vida que quieres, no, te puedes sacar, poner todo el empeño del mundo y eso puede no ser. Y si además por ahí te equivocas, además, la embarraste. O sea, estamos súper carentes de pedagogía o de una ética de la segunda oportunidad, porque además entre adultos nos estamos diciendo eso. Nos estamos cancelando, nos estamos haciendo reproches, no hablo por crímenes o delitos, por cuestiones de que, oye, pero ¿cómo si tú hace 2 años, no sé, te gustaba el rojo y ahora no te gusta el rojo, te gusta el azul? Pero puedo cambiar de opinión, pero tú hiciste esto y ahora, o sea, a ver, a mí mi pregunta es cómo logramos transmitirle a las nuevas generaciones que el error es un derecho humano, ¿ya? Mientras no dañes la vida de otro, o sea, deliberadamente además, o sea, porque eso, ahí está, y que los vamos a acompañar en ciertos tropiezos, en ciertos errores, y que hay segundas oportunidades, y que hay posibilidad de reparar o de rectificar o de algo. Cuando no hay ni una de esas posibilidades, cuando no hay leyes de olvido en Internet, y algo que hiciste a los 11 años te va a perseguir toda tu vida, o el sufrimiento es tan intolerable en una situación de bullying o de soledad o de simplemente, ni siquiera bullying, no te incluyo. Porque pensamos que el bullying es lo peor, y es lo peor, o sea, no le quiero quitar el peso, pero no es solo el bullying el que hace sufrir y o deja solo a los niños. Hay muchos niños que son simplemente no incluidos. Y no es una estrategia de acoso o de daño dirigido y deliberado, pero sí tiene que ver también con lo que estamos hablando o actuando o haciendo en la sociedad y los mundos adultos y todo. O sea, como no llegar y hablar de inclusión y hacer leyes de inclusión si no lo estamos practicando. Y si no cuidamos el lenguaje, y si
no hablamos de distinciones con los más chiquititos, como pasó durante el estallido de puedo estar profundamente en desacuerdo con el presidente, la presidenta, me puede caer mal, me puede provocar sentimientos de rabia. Es distinto hablar de esta presidenta o este presidente me provoca tales y tales sentimientos, estoy decepcionado, quiero nunca más este presidente, etcétera, que empezar con otro tipo de descalificaciones, que empiezan a cargar todo y van dejando sin, o sea, cuando tú haces discursos donde todos son asesinos, todos son malvados, todos son agresores, todos, porque además unos discursos o unas consignas o unas narrativas que, ¿cómo despoblamos el mundo de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué les estamos diciendo acerca de la transición hacia el adulto? También. Cuando más encima ven que le hemos dejado al mundo pata para arriba. Sí. Eso. Mira, lo que dice Vinca me recuerda a Eduardo Bustelo, que es un argentino que tiene un libro muy precioso que es El recreo de la infancia. Lo recomiendo. Y un poco habla de esto. ¿Qué es lo que es un recreo? Es un espacio súper breve de disfrute. Sí, pues 20 añitos apenas. Pero además, claro, con todos los daños, ¿cierto? Y los elementos que hemos estado trabajando o conversando en este rato. Es decir, cómo pensamos una infancia, ¿cierto? Donde ese recreo efectivamente sea de goce, sea de protección, sea de cuidado, y no un recreo que dura un suspiro, porque la situación en que hoy día están viviendo, ¿cierto? No le permiten disfrutar lo que en esencia dura tan poco al mismo tiempo. Entonces, bueno, Rodrigo, cuando tú hablas también que el suicidio es un grito, me parece que una frase que sintetiza tantas cosas y que uno lo podría trasladar también a muchos otros temas. La conversación, en verdad, pienso que estos espacios tienen tanto sentido, tanta profundidad, que no los podemos abandonar, ¿cierto? Una vez que termine este proceso constituyente. Me parece de que ahí me ubico más en el rol de director de Paiscaví, ¿cierto? Que claro, tenemos que impulsar seguramente con mayor intensidad este tipo de conversaciones, ocupando estas herramientas tecnológicas para llegar cada día a más personas, para dialogar y conversar con personas tan interesantes, pero también vamos a traer al panel a vecinos, a dirigentes sociales, a madres, a padres, ¿cierto? Que están viviendo, jóvenes que están viviendo el impacto más directo de lo que aquello que estamos nosotros conversando. Mira, vamos a leer un comentario y pregunta para no dejar no tengo el nombre de la persona, pero para no dejarla ahí con la pregunta instalada y no conversar en algunos minutos. Dice, como dice Rodrigo, nos enfadamos frente a crímenes horrendos de niños como los recientes, pero no persiste ese enfado para reaccionar frente a las vulneraciones históricas, que es lo que hemos estado conversando, y cotidianas de los derechos de los niños. Pregunta, ¿qué debería contener la nueva Constitución para provocar cambios reales? Vinca, en 2 minutos, ¿qué crees tú en lo esencial que debiera contener la Constitución? Yo preferiría que esa pregunta nos la respondieras tú, Iván, te queremos escuchar también. Aquí preguntan, ya, yo la puedo responder. Ya, pues dale nomás. La voy a responder al final porque hay algo más, parece. No, esa es la pregunta. Mira, me parece de que el cambio sustantivo es que quienes estemos en ese lugar, ¿cierto? Pensemos en 2 movimientos. El primero, de que la nueva Constitución debe hacerse con las personas y con las organizaciones. No es un lugar privado. No es que salen las 155 personas, nos encerramos y hacemos la nueva Constitución. No. Debe ser construida y co-construida con las organizaciones
con los niños, con las niñas. Es un primer elemento. Y segundo, pienso que el hilo estructurante de la Constitución debe estar pensada desde y para los niños. Si logramos ese consenso en esa mesa de 155 personas, de que vamos pensando a cada momento, en cada articulado, en cada decisión, cómo esto va a afectar o no va a afectar la vida de los niños, ahí vamos a generar el cambio sustantivo. Y la antesala, porque hoy día hay mucho debate y conversación respecto a los articulados, a los temas del aborto, a todos los temas que son importantes para discusión, pero me parece que la primera conversación es la narrativa del país que nosotros queremos construir. Y con este tipo de conversaciones, con las conversaciones que estamos teniendo con los vecinos en los territorios, estamos construyendo la narrativa del país que queremos. Porque para sentarnos a conversar, ¿cierto?, en la constituyente, necesitamos dialogar permanentemente con la ciudadanía, con los niños, con las niñas, porque de ahí tiene que aflorar, ¿cierto?, esta nueva narrativa. Porque lo de octubre, que refleja claramente cambio de la Constitución, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso hoy día? ¿Qué significa el Estado de Derecho? O el Estado social, o el Estado garante de derechos. ¿Qué significa en concreto? Esa es la narrativa. Y esa narrativa debe ser construida con los otros. Y ahí me imagino yo muchos mecanismos, pero muchos mecanismos de participación. Por lo tanto, creo que es esencial, y ahí yo me la voy a jugar. Y yo creo que todos los candidatos que estamos por los derechos de los niños, que hoy día llevamos la bandera en la causa, nos vamos a tener que jugar por entero para que efectivamente esta Constitución se dibuje, se construya desde y como señalaba para los niños. Y ahí pues yo creo florecer un camino de esperanza, un camino nuevo. Pero al mismo tiempo yo soy asistente social, por lo tanto también me gustan las cosas concretas, y tengo también un máster en gerencia social, por lo tanto también hoy el gobierno de turno y los que toman decisiones deben tomar decisiones importantes en materias que son súper obvias y lógicas. No puede faltar medicamento para los niños, no puede faltar tratamiento oportuno, no tenemos que esperar tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este año? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el 2022, para el 2023, para el 2024, para el 2025? Quienes estemos en el proceso constituyente, junto a las autoridades de gobierno correspondientes, más el Parlamento, más la sociedad civil organizada, tenemos que ir pensando qué avances concretos queremos para cada año. Porque no podemos decirle a los chilenos y a las chilenas que esta es una constitución para los próximos 40 años. Ok, pero ¿qué vamos a hacer este 2021 con la pobreza que hablaba Rodrigo, ¿cierto? Con los impactos que no sabemos todavía qué va a ocurrir con la pandemia, el abandono escolar, ¿cierto? Porque ya teníamos en Chile un 25% de adolescentes que no termina su educación. ¿Habrá aumentado? Lo más probable. ¿Qué vamos a hacer con esa población? Por lo tanto, yo creo que hay muchos desafíos, pero al mismo tiempo se tiene que dar esta conversación con la realidad, y eso yo creo que es lo que quiero aportar también. Es decir, a ver, vamos a hablar de esto, pero vamos a salir a la calle también a conversar con las personas. Y vamos a ir consultando cada articulado, con su consulta popular, a través, a lo mejor no va a ser vinculante, pero todas las plataformas, votemos. ¿Estamos de acuerdo con este articulado? Con el segundo, con el tercero, de modo que cuando lleguemos a la versión final de la constituyente, tengamos una población muy informada, muy debatiente, porque no solo por participar, porque el nuevo Chile debe construirse con todos y con todas, no solo por la cosa inclusiva, sino por una necesidad ética de hacernos parte de la imperiosa necesidad de tener la esperanza
que podemos marcar una diferencia, que se pueden hacer las cosas distintas y que los niños y las niñas van a ser protegidos por este nuevo Estado, por esta nueva constitución, por este nuevo Chile. Sabemos que los cambios no van a ser inmediatos, lógico, pero sí tenemos que dar signos claros. Signos claros. Y voy a terminar con un mensaje también para los adultos mayores. Fíjate que me parece de que una medida inmediata que no requiere constitución nueva, ojo, para que no nos engañemos, es pensión universal básica para los adultos mayores. ¿Sabes tú, Vinca, que hoy día los adultos mayores que están jubilados reciben 130, 140 mil pesos, 150 mil pesos? ¿Para qué alcanza eso? Y si no tuviera la familia, a los hijos, a las hijas, estaríamos en la situación de mayor pobreza. Por lo tanto, el Estado de Chile, el gobierno de turno y el Parlamento debe tomar una decisión pronto. Y esa decisión pronto es una pensión ética de 500 mil pesos para los adultos mayores. Van a decir es que no hay recursos, perdón. Hay muchos recursos. Hay muchos recursos, sí. Gastemos menos en recursos militares, bajemos el gasto militar, ¿cierto? Para hacer entonces una inversión necesaria para terminar con el drama de los adultos mayores, que es muy triste, y obviamente, ¿cierto?, terminar con los dramas y los problemas que tienen los niños y niñas que están con situaciones de pobreza, enfermedades como hemos señalado. Así que se viene un montón de tareas, de trabajo, pero muy entusiasmado, súper motivado, porque creo que es la oportunidad que dijimos al inicio, histórica, de hacer un cambio, de hacer un vuelco a favor de la niñez. Les quiero dejar a ustedes la última palabra, 1 minuto, para que se despidan, y después tendremos seguramente otro momento de conversación. Sí, bueno, gracias Iván por la invitación. Tú te preguntabas de los diálogos, yo decía, bueno, es lo que has estado haciendo los últimos 30 años, igual. Ahora lo vas a seguir haciendo de la misma manera. Yo creo que sostenidamente has estado hablando, escuchando. Se nos va a cortar acá. Durante mucho tiempo. La esperanza en que sea exactamente lo que tú dices. Hay cosas que se pueden hacer sin la Constitución y cosas que se pueden decidir hoy, y necesitamos gente como tú que tenga claro eso. Hay cuidado que es prioritario y otros que podemos ir construyendo en el tiempo. Y plata nos falta. En un mundo donde el 1% más rico, la semana pasada Elon Musk, nunca sé cómo se pronuncia, perdió 27 billones de dólares, y como si nada. No nos vengan con que la plata es el problema, a nivel global me refiero. Y no puede ser algo como la plata la razón por la cual nos dejemos morir y no vivamos esta vida preciosa de la mejor manera que se pueda. Ya, muy cortito también. Gracias por la invitación, Iván. Necesitamos coherencia. Yo creo que en ese sentido y por eso uno acepta estas invitaciones a conversar contigo, porque es una vida de coherencia. Y uno está tranquilo y feliz de poder participar. Hay una coherencia, una historia, no aparece de repente, no hay instrumentalización de la infancia para otros fines. Entonces es un gusto poder conversar con alguien donde uno tiene y coloca también confianza porque conoce, ¿verdad? Y me alegra mucho eso. Y bueno, y claro, y cierro también con que cuando uno cuida surgen cosas tremendamente interesantes. Termino con 2 comentarios nada más. El experimento de California con la renta universal a todo el mundo, a todas las personas, un sueldo mínimo básico asegurado. El resultado de ese experimento hasta la fecha es que la gente no ha comprado televisores más, ni lo ha utilizado como capital para poder dar mejor educación a sus hijos, para mejorar sus casas, para comprar las herramientas que necesitan para poder trabajar mejor. O sea, se puede. Absolutamente se puede, y el dinero está, y cuando la gente se da cuenta que es con este elemento de cuidado, de cariño, de atención básica, la gente responde bien. Entonces, nada, así que muchas gracias por la invitación,
Gracias, Vinca, por la conversación. Muy bien, sí. Nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a seguir con el ciclo de reflexiones ciudadanas. Tenemos dos tipos de ciclos, para que les cuento a quienes nos están viendo. Hay un ciclo que tiene que ver con necesidades especiales, que es un tema tremendamente relevante. En Chile hay cerca de 2 millones de personas en situación de necesidades especiales o discapacidad, lo que implica que hay 8 millones de chilenos y chilenas que están alrededor de una persona que requiere atención, requiere cuidado, apoyo. Entonces, ojo, casi el 50% de la población chilena. Entonces ahí hay un ciclo en donde estamos abordando temáticas, y también está este ciclo más general, más global, sobre los cuidados, sobre la protección, ¿cierto? Y el mundo y el Chile que viene para nuestros niños. Así que agradecerle la confianza, el compañerismo de tantos años. Así que nos vamos a estar viendo. Un abrazo y un gran cariño para quienes nos están viendo. Sí. Un abrazo, un cariño, Rodrigo. Abrazo, Iván. Abrazo. Y Rodrigo, los queremos mucho. Muy bien. Sí. Y ya nos Nos veremos. vemos. Muy bien. Yo también tengo algo que decir, aunque mi opinión te parezca infantil, al igual. Las niñas y niños tenemos derecho a decidir el Chile que queremos. Apoya candidaturas independientes que llevan la voz de la infancia a la constituyente.